¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, pues parece que tenemos ahorita hasta por el momento 20 invitados. ¿Te parece que damos unos 2 minutitos? Sí, está bien. ¿Qué tal? ¿Ya estás en tu casa? Sí, ya vengo llegando. Muy bien. Corriendo, dije, ay, me tengo que conectar. Pues yo ya no alcancé a irme ya. Desde aquí, desde la oficina, nos vamos a aventar. Está bien. Bueno, pues empezamos. Les doy el agradecimiento a este programa que hemos denominado Del papel al oído. Y la intención, como ya saben, es, bueno, en un principio iba a ser los días lunes, ahora nos extendimos a los días jueves porque advertimos que eran poco tiempo y muchos temas. Entonces, ahora tenemos una invitada especial que es la jueza Nancy Hidalgo. Ella es jueza especializada en sistema penal acusatorio en Altiplano y, bueno, pues la residencia de Altiplano está aquí en el Estado de México. Entonces, platícanos, Nancy, un poquito de ti, por favor. Hola, yo soy Nancy Hidalgo, soy jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio y mi adscripción es en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en Altiplano, Estado de México. Ok, bueno, pues yo soy Alexander López, ya me ha presentado, soy juez quinto de distrito en materias administrativas, civil y de trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca. Y bueno, el tema a desarrollar el día de hoy es la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que nos ha tenido pues bastante preocupados en la última... Bueno, de entrada ha sido un tema sumamente platicado y ha estado en boga de todos los abogados durante el último año, principalmente porque recordemos que la prisión preventiva oficiosa está establecida en el artículo 19 constitucional y establece un catálogo de delitos que son los que automáticamente por el simple hecho de cometerlos vas a la cárcel. No importa, ni siquiera el juez puede hacer un razonamiento. Recuerden que en su momento, en el año pasado, en abril aproximadamente, hubo unas sentencias de la Corte Interamericana, específicamente dos, donde condenan al Estado mexicano para que se determine que la prisión preventiva oficiosa en realidad es que la última ratio que los jueces pueden aplicar, y entonces nos imponían específicamente a los jueces de control como Nancy que llevaran a cabo un análisis de si era procedente más que nada la prisión preventiva justificada, que soslayaran la oficiosa, ¿verdad, Nancy? Así es. Bueno, no sé si la mayoría de quienes se conecten sean abogados o no, pero bueno, yo quisiera explicar que la prisión preventiva es una medida cautelar, para quienes no sean abogados. Las medidas cautelares, ¿para qué sirven? Para asegurar la presencia de los imputados, que es la persona a la que se le atribuye un delito, en el proceso. Garantizar también que estén seguras las víctimas, los ofendidos si es que los hay, y los testigos. Y además que no va a haber alguna obstaculización hacia el proceso. Por eso hay varias medidas cautelares. Y en ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la prisión preventiva como la última medida que se pudiera imponer cuando todas las otras no sean suficientes para garantizar estos tres aspectos. Ok, ahora, fíjate, Nancy, que aquí hay un punto que a mí me llama la atención. Anteriormente, insisto, de estos criterios de la Corte Interamericana que nosotros estábamos sujetos, pues los jueces de control no hacían ningún análisis, básicamente se imponían por el tema de el delito que fuera. Ahora, en esa medida, posteriormente hubo viene en la Corte Interamericana, posteriormente empezamos a hacer unos controles nosotros para decir, ¿sabes qué? Esa medida cautelar que tú dices, vamos a ver vamos a prescindir de la prisión preventiva oficiosa y ahora vamos a analizar si podemos imponer otra para que las personas estén en libertad y excepcionalmente iba a ser la justificada, ¿no? Así es. Hubo dos sentencias, si hay abogados conectados, ya saben que en 2022, en noviembre de 2022 y en enero de 2023, hubo dos sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancionando a México como Estado por contemplar esta medida cautelar de forma oficiosa. Esto es porque no se daba oportunidad de que se abriera debate
el verificar si podía o no ser indispensable esta medida para mantener a la persona disponible para el proceso, a salvo a las víctimas y sin algún peligro de que se pudiera obstaculizar el proceso penal. Entonces, en cumplimiento a estas determinaciones de la Corte Interamericana, los jueces, no solo los de amparo, sino todos, dejamos de aplicar de forma oficiosa la prisión preventiva. Y entonces habríamos a debate si se justificaba o no que el imputado estuviera recluido. Okay, ahora... Y ahí en la justificación pues veíamos varios aspectos. Ok, ahora, lo cierto es que parece ser que a pesar de que tenemos una condena, México como país, y nos impusieron la obligación precisamente al Congreso, al Poder Constituyente, para que reformaran este aspecto, pues lejos de aplicarlo, hicimos lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Porque el día 31 de diciembre del año 24, justamente el día que estábamos echándonos unos vinos y festejando el cierre del año y esperando el año nuevo, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma donde se amplía el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa, pero no nomás es eso, simplemente se establece en la última parte de ese artículo 19 una restricción a poder llevar cualquier tipo de interpretación o análisis que pudiera llevar a su inaplicación, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre ese punto? Es correcto. La sanción para el Estado mexicano era adecuar nuestra legislación, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales de manera primordial y otras leyes, y sobre todo la Constitución. Nos sancionaron para modificar la Constitución a efecto de suprimir la prisión preventiva oficiosa y en su caso a lo mejor fortalecer o delimitar bien las bases de la justificada. Pero el 31 de diciembre del año pasado sí hubo una reforma a la Constitución, al artículo 19 constitucional, pero no fue en ese sentido, en el sentido que venía la sanción internacional, sino que se reitera esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se incrementa el catálogo de delitos y además se dice que para la interpretación y aplicación de ese aspecto quedaba prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva o que pudiera pretender inaplicar, suspender o modificar o cualquier cosa que pudiéramos hacer con los términos en que fue ya determinada la prisión preventiva oficiosa o reiterada la prisión preventiva oficiosa en las reformas de diciembre. Sí, oye, fíjate que te voy a platicar, nosotros en Amparo, anteriormente, antes de que empezáramos a aplicar el tema de estas sentencias de la Corte Interamericana, lo que hacíamos es que cuando venían en algunos delitos de prisión preventiva oficiosa, o sea, venían y reclamaban las órdenes de aprehensión en delitos que pudieran ameritar la prisión preventiva oficiosa, lo que hacíamos nosotros que decíamos, bueno, pues se concede la suspensión para que la persona quede a mi disposición en cuanto a su libertad y en el centro de reclusión si es que estuvieran internos, ¿no? Y a disposición de ustedes en cuanto a su libertad. Pero fíjate que después, cuando viene este tema de las sentencias de la Corte Interamericana, hay unas jurisprudencias por ahí de unos plenos, de unos tribunales que nos mandan a nosotros también y a ustedes porque nos imponen, que nos decían por ahí, me decían, no, mira, fíjate que ya debes de modular este tema, porque en realidad es que como ya la prisión preventiva oficiosa se eliminó de alguna forma por la condena, entonces ya no lo teníamos que aplicar. Lo que hicimos nosotros aquí fue concederle las suspensiones a las personas para que no los detuvieran. Entonces no los detengas, no importa el delito que sea, no los detengas, pero comparece ante el juez de control y ponte a su disposición pues para que sepas de qué viene el tema, si tienes orden de aprehensión o a ver cuál es el delito que se te está imputando y propiamente que sepas, ¿no? Y eso, y le fijábamos una garantía con la intención de que no se sustrajeran y no se pudieran pelar, ¿no? Yo dentro de esos límites que establecía, le decía, oye, ¿qué crees? Pero nada más que la medida solo va a surtir efectos en mi competencia, en mi jurisdicción, o sea, en el Estado de México. Porque luego pasaba que con mi suspensión, pues los agarraban en Tijuana estos. Entonces decías, no, pues es que ya parece que se te quiere pelar. Ahora mi pregunta es, no sé si en aquel momento te tocó a ti recibir este tipo de asuntos que se te presentaran las personas detenidas
bajo esta suspensión a efectos de que se les formulara alguna imputación y tú tuviste muchos asuntos, ¿te incrementaron? Hablo porque en lugar de sustraerse, que ya van y se presentan. Ajá. En mi caso, bueno, yo en control y en enjuiciamiento llevo desde junio para acá. Entonces, no me tocaron ya de esos. Estoy viendo que como los efectos que le daban es como cuando tenían una orden de aprehensión, ¿no? Dame una garantía y preséntate. Sí. Así se les daba antes en el amparo, en el sistema anterior. Lo que sí vi fue que en el Centro de Justicia ya se había adoptado el criterio de no imponer la prisión preventiva oficiosa justo por la concesión de amparos. Por la concesión de amparos para abrir a debate el que estuvieran bajo alguna otra medida cautelar o en su caso se justificara la otra prisión preventiva. Si apenas se les va a citar, ahí no vemos el tema de si el delito es de prisión preventiva oficiosa o no, porque recordemos que hay varias formas de conducir al proceso a los imputados, que puede ser, si hay un delito flagrante, pues en la puesta a disposición que hacen las fiscalías, o por citación o por orden de comparecencia. Y la orden de aprehensión cuando hay una necesidad de cautela. Entonces, no, por orden de aprehensión, o sea, que todavía no los tengamos a disposición y se presentaran bajo los efectos estos que mencionas de un amparo, no me tocó, ninguno. No te tocó, pues porque fíjate que nosotros tuvimos muchos asuntos así. Y entonces, básicamente teníamos asuntos, porque dentro del catálogo hay que platicarles a las personas que nos están viendo cuáles son los tipos de delitos. Y bueno, entre otros delitos que están, pues está la extorsión, está el robo a casa habitación, está el tema de robos con violencia, armas, entre otros. Feminicidio, violación, secuestro, trata de personas. Sí, que son delitos de alto impacto. Robo de hidrocarburos, que son delitos de alto impacto propiamente. Pero lo cierto es que venían ellos, entonces hacían, concedo la suspensión, que no te detengan, pero comparece el proceso en estas órdenes de aprehensión. Ahora, este tema, por lo pronto, a raíz de la reforma del día 31 de diciembre del 2024, pues básicamente estos efectos que se le imprimían anteriormente ya no sirven. Y regresamos a lo que hacíamos anteriormente otra vez. Pues en lo que respecta a tu libertad quedas a mi disposición y pues en lo demás al juez de control. ¿Crees que es un retroceso? Sí, estamos dando vueltas en círculos. Sí, en cuanto al tema de la protección más amplia que se estaba dando en derechos humanos a los imputados, sí se retrocedió, porque en 2011 se nos dice, oye, como los tratados internacionales están al nivel de la Constitución y tú puedes ejercer un control de convencionalidad sin esperar a que un juez de amparo o que la corte o que alguien más te diga, ya todos los jueces teníamos esa obligación. Pero ahorita sí en el artículo 19 se nos delimita nuevamente, ¿no? O sea, se dice, a ver, espérate, no, tú no puedes andar haciendo interpretaciones análogas o extensivas, vas a atender a la literalidad de este artículo y todos estos delitos tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí, es como algo cíclico, estamos retornando. Y fíjate que ahí voy a exponerte algo. El artículo primero constitucional en su primer párrafo dice que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, salvo restricción expresa. Y hasta ahí te quedas, ¿no? Entonces, el artículo 19 contiene una restricción expresa que dice, aquí no vas a meritar interpretación. Pero luego viene lo que tú hablas, la jerarquización, porque se supone que nos sujetamos a los tratados internacionales. Entonces entra esa disputa, ¿no? En ese punto. Y hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención. El artículo, según mal recuerdo, creo que es el 21. Es el 21 o el 20, cuando dice que nadie puede estar más de 2 años en prisión, según es el delito. Pero ahí, entonces también me queda la duda, porque hay ¿te acuerdas que también hay tratados internacionales que dice, bueno, las personas pueden durar más de 2 años en prisión, se debe de revisar la medida, pero esta medida deberá estar justificada y deberemos de hacer un test de cuáles son esos elementos. ¿Y este test qué significa? Los jueces tienen la obligación de hacer un razonamiento a través de que si la complejidad del asunto, si te están recabando pruebas
o si se encuentra propiamente la defensa de la parte imputada. Entonces aquí yo digo, para unas sí y para otras no. ¿Por qué digo para unas sí y para otras no? Porque está complejo. O sea, digo, me queda esa duda que sé que a lo mejor tú por tu función ahorita no la puedas contestar, pero sí me deja a mí esa inquietud que yo diría, ay, pues no está tan padre. Sí, la intención es que los procesos, o se cambiamos incluso de sistema para que los procesos fueran más ágiles, ¿no? Todos quisiéramos, la verdad es lo ideal es que los procesos fueran rápidos, pero la carga laboral, y la verdad es que a veces son también las acciones que llevan a cabo las defensas y las partes de estar retrasando y difiriendo. Sí hay aún todavía esas prácticas por parte de algunos abogados de ir dilatando el proceso, sobre todo cuando salió este tema de que solo podían estar 2 años en prisión y muchos asumieron que a los 2 años iban a quedar libres. Pero la misma Constitución dice, espera, pero si estos 2 años o si se prolonga tu prisión preventiva por más de 2 años por causas atribuibles al ejercicio de tu defensa, vas a seguir ahí. Y yo creo que muchos defensores no analizaron eso y retrasaban los procesos, y ya cuando llegábamos a la revisión de la medida cautelar, pues no había alguna razón para modificar esta medida cautelar, porque las causas eran atribuibles a los ejercicios de defensa, por lo regular. Es lo que más se revisa en este test del que estás hablando. Es lo que más se revisa en ese test. Ahora, en esta parte, yo también tuve un asunto donde en su momento, precisamente en esta atención, no se había dictado sentencia, pero no se había dictado sentencia porque se estaba recabando el testimonio de un testigo que había ofrecido el agente del Ministerio Público. Te estoy hablando del sistema tradicional. Pero resulta que el testigo pues no lo encontraban en ningún lado. Entonces duramos, bueno, yo no, el juez de proceso duró aproximadamente como unos 2 años. Y entonces el cuate, el imputado decía, oye, pues ya que se desiste el MP o requiérelo a ver qué va a pasar y ya resuélveme conforme eso. Finalmente, cuando yo analizo en el amparo, sí les digo, oye, pues aquí sí ya hay una violación, porque ya va más de 2 años, pero independientemente de eso, la obstrucción que se está dando para resolver y cerrar la instrucción no depende propiamente del imputado, sino del Ministerio Público que necesariamente quiere ofrecer esas pruebas. ¿A ti no te ha tocado esos asuntos de ese tipo? O sea, me hablabas de cuando uno viene a defenderse como imputado. Ahora yo te pregunto, cuando el MP quiere necesariamente ofrecer ciertos testigos de cargo que pudieran ayudarle a él a fortalecer su denuncia. Es que tú hablas de eso pasó en el sistema tradicional, Sí. que voy a hacer aquí un paréntesis. Muchos le llaman inquisitivo. Yo no considero que el sistema tradicional fuera inquisitivo, era un sistema mixto, tenía prueba tasada y también te daba libertad como juzgador de valorar de acuerdo a las máximas de la experiencia, a una prueba indiciaria, etcétera. Pero bueno, en ese sistema se prestaba mucho a eso porque venías de una averiguación previa y después esas pruebas, pues regularmente lo que pedían era ampliaciones de declaración de todos esos testigos que comparecieron en la averiguación previa. Pero mientras tanto ya tenías esas declaraciones. Entonces, el que vinieran o no vinieran a juicio o al proceso penal ya venía como irrelevante, pero a veces retrasaba porque ya se había admitido la prueba y entonces se estimaba pues que tenían que agotarse todos los medios de localización hasta que de plano pudiera declararse desierta esa prueba. Eso afectó mucho en ese sistema. En el sistema, yo soy jueza del sistema acusatorio. Aquí ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se emite el auto de apertura a juicio oral, se le dice a las partes que es su obligación presentar sus pruebas, tanto fiscalía como defensa y parte ofendida. Si ellos no las presentan y no requieren auxilio judicial, se les va a tener por desistidos. Y nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación, no la podemos ver. Entonces, si llegada la fecha de la audiencia de juicio oral no tienen a sus testigos, ya pierden la oportunidad de desahogar ese testimonio. Y con lo que tengan en juicio, con eso resolvemos. Entonces, sí me ha tocado que
ya viene la fecha de la audiencia de juicio y entonces me dicen, oiga, es que queremos un diferimiento, y a veces hasta están de acuerdo, porque no puedo localizar a un testigo. Y aquí tenemos que dar ese control horizontal. Si me lo pide la fiscalía, le doy vista a la defensa. ¿Tiene alguna manifestación? Sí, estamos de acuerdo que se difiera. Y todos quieren, ¿no? Pero yo les digo, no. No, porque se les apercibió. Ya llegó la fecha de la audiencia, se les notificó con suficiente anticipación para que localizaran a sus testigos. Entonces, puedo darles un plazo prudente de mañana comenzamos o pasado mañana, pero van a estar aquí sus testigos. No voy a estar difiriendo una audiencia porque no los localizan, porque para eso fue el cambio de sistema. Ok, ahora te voy... Entonces, entiendo que dentro de obviamente, del nuevo sistema, lo que se privilegia es que sea rápido, que sea con celeridad, propiamente que las personas estén el menor tiempo posible recluidas antes de tener una sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora... Es un poquito difícil en la práctica por la carga de trabajo. O sea, a veces la verdad es que las audiencias no se pueden desahogar en los plazos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y a veces hay otras cuestiones que impiden que se vayan desahogando con esa celeridad, pero la idea es esa y a diferencia, por ejemplo, del sistema tradicional de este asunto que me comentas, creo que en ese aspecto sí ha funcionado. Ok, ¿ustedes cuántos compañeros son, Nancy, contigo, en tu centro? En el Centro de Justicia somos 5 jueces, 4 somos de control y enjuiciamiento y hay una jueza de ejecución. Pero creo que necesitarías otros 4 jueces para que pudiéramos estar trabajando. No, es que hablo del excesivo número de cargas. Te voy a decir por qué. Porque fíjate, yo recuerdo que hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que las audiencias, pues bueno, el etapa de juicio se debe de resolver en 10 días, según recuerdo, ¿no? Y que si no se, o bueno, se puede suspender y que si no se le resuelve en 10 días, pues automáticamente casi tienes que cambiar de juez. ¿Cómo viene ese artículo? Recuérdamelo. No, ese es si suspendes. Por lo regular, los procesos, sobre todo, por ejemplo, que llevamos en el Centro de Justicia en el que yo estoy, son procesos de muchísimos testigos. Entonces podemos desahogar 8 o 10 testimonios en un día, continuamos al día siguiente con otros, luego hay reproducción de audios, de videos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor llega un momento en el que dicen, ¿sabe qué? Me falta un testigo. O sea, pasa esto, hay un testigo que no localizo. Pido por favor que se suspenda la audiencia de juicio oral porque tiene que ser continua. Entonces, dicen, pido la suspensión para, no sé, pedirle a la Guardia Nacional y a ver si me ayudan a localizarlo y a traerlo, porque a lo mejor sí lo encuentro, pero no quiere venir. Entonces, quiero ver la forma de hacerlo venir. Entonces, esta disposición va en el sentido de que le podemos decretar esa suspensión. O sea, en vez de que continúe con mi siguiente segmento el día de mañana, le voy a dar, regularmente dicen, es que en lo que giro el oficio de la Guardia Nacional, en lo que pido apoyo a etcétera, etcétera, de autoridades, protección civil, policías estatales, municipales, nos piden un tiempo prudente o a veces apenas lo van a localizar, porque lo tenían ubicado y ya no quiso acudir, se cambió de casa y lo van a buscar. Ese tiempo que dejemos suspendida nuestra audiencia de juicio oral o nuestro juicio oral no puede ser mayor a estos 10 días, okay. 11 días. Pero es eso, la suspensión, okay. No que se resuelva en ese tiempo. ¿Y esa suspensión cuántas veces se puede llevar a cabo? ¿Cuántas veces ¿cuántas veces se podría suspender esto? Regularmente ocurre una sola ocasión. Una sola ocasión. Te voy a decir por qué. Porque los tribunales colegiados de aquí del Estado de México, hay un tribunal colegiado que tiene el criterio de que si se interrumpe por más de 10 días, procede la reposición del procedimiento. Otros no. Ya incluso ya se denunció contradicción de criterios y bueno, pues todavía no se resuelve ese punto. No nos ha tocado en función a los jueces de sistema penal acusatorio como tú en altiplano, pero era muy reincidente en los jueces de control del fuero común. Del fuero común. Es que ellos empezaron con el sistema antes. Entonces, cuando salió esta disposición, y aparte ellos empezaron con el sistema, no con el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino con el Código Penal de Procedimientos Penales del Estado, y no tenían esta disposición. Entonces, a veces estaban ya en audiencia de juicio, suspendían,
se tardaban mucho, también por la carga laboral, y reanudaban un mes después. Entonces, sí, evidentemente, si lo que se perseguía era tener fresco el asunto y que no se asemejara al sistema tradicional que tardaba mucho, se tomó o existe esta disposición de que no puede suspenderse por más de determinado plazo. Pero ellos ya habían celebrado sus juicios con otra disposición en la que no tenían esa condicionante, y eso ocasionó infinidad de reposiciones, y sinceramente las reposiciones lo que generan, pues la mayoría de los casos, es impunidad y revictimización, sobre todo en el fuero común, que hay muchas víctimas, porque es difícil localizar después a todas las partes que ya habían ido al juicio. Ok. Entonces, yo creo que por eso es este tema de la contradicción. Con nosotros es difícil que pase eso, porque nosotros iniciamos el sistema con el Código Nacional de Procedimientos Penales y ya teníamos presente esta disposición. Entonces, procuramos que no nos brinque este plazo. Ok. Ahora, haciendo una pausa, recuerden seguir en las redes sociales a la juez Nancy Hidalgo, así búsquenla en TikTok, igual a mí, juez Alexander López, y esto lo hacemos con la intención de que cada vez podamos llegar a más personas para que sepan de lo que se trata y cómo estamos trabajando en los juzgados federales, que es una labor, pues bueno, de estudio completamente. Oye, Nancy, si estás de acuerdo, me gustaría hacerte algunas preguntas de las que han hecho las personas de aquí y a ver si podemos ir contestando. ¿Te gustaría? Sí, está bien. Es que son un montón. Yo veo uno que dice que si le van a conceder el amparo o no. O sea, no sé. Eso no lo podemos responder aquí en un live. No sé, no lo vi. A ver, veamos. Esto está muy mal. Voy. Dice... ¿Me pueden mandar un saludo, señor juez? Claro, Carlos UG, saludos. Buenas noches, todo en orden, se escucha perfecto. ¿Cómo combatir la prisión preventiva oficiosa? Bueno, esa me gustaría contestarla yo, si no tienes inconveniente, Nancy. Sí, está bien. Ok. Sí. A ver, miren, el tema de la prisión preventiva oficiosa, yo creo que ahorita estamos en un punto muy delicado por lo siguiente. Primero, hay que partir de la premisa de que los jueces de control, como la jueza, actúan ellos en un plano de legalidad. Ellos necesariamente tienen que estar ajustados a lo que dice la norma. Y principalmente la Constitución les impone una restricción que ellos no pueden llevar a cabo ninguna interpretación, ninguna forma de análisis para poder, de alguna forma, inobservarla, inaplicar, modificar o hacer nugatorios los supuestos establecidos propiamente en la Constitución. Aplica la prisión preventiva oficiosa y no hay para dónde. Desde mi concepto, creo que lo que se debe de hacer es promover una demanda de amparo indirecto en contra de la reforma constitucional. Y por ahí me va a brincar otra persona y me va a decir, es que no proceden el juicio de amparo contra las reformas constitucionales, que ha sido un tema que lo han discutido y lo han peleado en todos lados. Ciertamente es que eso es lo que dice, porque efectivamente la ley de amparo así lo establece en el artículo 63, fracción primera. Pero cuando se alega la inconvencionalidad de la disposición, sí se podría alegar. Ese es un punto con el que se podría dar entrada propiamente a la demanda de amparo y analizarlo en el fondo. Que sea procedente en el fondo, no creo tampoco, pero finalmente daría entrada al asunto y sería analizar propiamente en el fondo de la demanda de amparo si existe algún tema a analizar, pero esto lo que hace es prepararla.
para efectos de una corte interamericana, porque se tendrían que agotar los recursos en sede interna, y más porque tenemos una sentencia previa, o dos más bien, que nos han condenado al Estado mexicano a reformar este tema, y que lejos de hacerlo hicimos lo contrario. Esa sería mi opinión. No sé si quieras abonar algo, Nancy, o no sé. No, bueno, nada más agregar que respecto de medidas cautelares, obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales marca también la procedencia de la apelación para la imposición de cualquier medida cautelar. La mayoría de la gente se va al amparo porque también no tienen esa necesidad de agotar el recurso, pero pues son esas dos vías. Pero bueno, pero también si vinieran al amparo alegando solamente eso sin inconstitucionalidad, propiamente, pues quedarían simplemente, pues así lo marca la Constitución y no te puedes mover para otro lado. También, digo, habría que hacer un recurso que sea eficaz y que sea idóneo y que de veras podamos alcanzar los fines pretendidos, porque pues está bien que nos quieran dar chamba, pero no nomás es eso. También creo que las personas, los justiciables, al momento en el que están en la cárcel, en la prisión, pues lo que buscan es de veras pues una esperanza real, que creo que la medida eficaz sería esa, tal vez ir preparando esta cuestión para una cuestión internacional propiamente. ¿De acuerdo? Continúo. La del 19 constitucional, la compartida. Yo estoy viendo una pregunta que dice que si aplica revisión de la medida cautelar. La revisión de la medida cautelar hay que recordar que se da cuando consideramos que han variado objetivamente las circunstancias que llevaron a imponer la medida cautelar de origen. Regularmente es con la prisión preventiva. Quieren hacer un cambio porque consideran que ya se acreditó el arraigo o que ya no hay un riesgo de sustracción o que la víctima ya se encuentra a salvo o no sé, a lo mejor el delito por el que estaban siendo investigados dejó de ser delito. Esa es una variación objetiva. Si hay una variación objetiva, se celebra una audiencia en un control horizontal, se escucha a la parte que está pidiendo esta revisión de medida cautelar, se escucha a la contraparte y se toma una decisión. Pero hay que verificar si efectivamente han variado esas condiciones objetivas. Muchas veces la verdad es que en el Centro de Justicia se nos piden revisiones de medida cautelar como para ver el criterio de cada juzgador, ¿no? O para que revisemos lo que dijo el otro compañero. No es así. La revisión no es para revisar lo que dijo el otro juez al imponerla, sino para revisar que hayan cambiado las condiciones por las cuales se impuso esa medida. Ya contesté esa que la vi aquí. Perfecto, gracias. Oye, nada más que a lo mejor yo sí entiendo lo que es un control horizontal, si me hablas de la teoría de los recursos, pero cuando te refieres a un control horizontal, te refieres a que es el mismo juez revisa, o sea, es un plano, porque cuando se habla de vertical es un tribunal superior. ¿Estoy de acuerdo? Sí, bueno, también me refiero a horizontal, que se le da una igualdad a las partes. Ah, ok. Es decir, lo que me quiera decir el Ministerio Público, tengo que escuchar también a la defensa. No puedo escuchar a uno solo. De cualquier cosa que en este sistema acusatorio nos quiera decir una de las partes, tenemos que oír a la otra. Ok, perfecto. Entonces podríamos también analogarlo a la contradicción en este aspecto. Ok, perfecto. Sí. Fíjate que aquí hay una pregunta, bueno, no es pregunta. Dice Orfebre, a la literalidad imposible, incluso es un tema de neurociencia. No alcanzo a entender a qué parte te refieres en el tema de la neurociencia, porque a lo mejor hablamos de algo nosotros y me perdí en la redacción, a ver si lo vemos más adelante. Pero dice por aquí alguien, dice, ¿cuál es la consecuencia de no acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues bueno, yo creo que la pregunta está compleja, y está compleja por un primer momento. ¿Cuál es el momento que yo veo? Lo complejo que yo le veo es que ahorita nos podrían imponer sanciones a nivel internacional, tal vez. Yo creo que ya se sopesó eso por parte del Estado mexicano. Me imagino que va a haber una segunda sentencia en algún momento y un incumplimiento que nos podrían señalar. No sé a nivel internacional si pueda venir un tema de una
no sé, tal vez un aspecto económico, una cuestión que nos pudieran imponer. La verdad es que desconozco hasta este momento cuál podría ser la sanción que nos impusieran. ¿Tú qué me puedes decir, Nancy, al respecto? Yo creo que la sanción, pues obviamente, sería más de facto porque al ser un país que incumplió con una determinación de corte internacional, generamos cierta incertidumbre, ¿no? Para los demás, o nos vemos como un país que no cumple, pues, con sus tratados internacionales. Bueno, de Y entrada, eso genera otro tipo de consecuencias. lo que pasa es que formalmente, o cuando menos se ha entendido que si la Constitución reconoce sujetarse a los tratados internacionales, la Constitución estaría por encima. Unos piensan eso y otra teoría dice, bueno, pues si al final del día tú ya te sujetaste a lo que dicen los tratados internacionales, pues obviamente le das jerarquía a los tratados internacionales. Entonces, hay quienes dicen que estamos igual, porque acuérdate que hay una contradicción de tesis, la 293 del 2011, que establece que tenemos que estar en un plano de igualdad los tratados internacionales y siempre se van a analizar en atención al principio por persona y en lo que más beneficia a los justiciables. Pero aquí pues no fue el supuesto con esta última modificación que se hizo, que ese es un punto que sigue latente. Yo creo que en algún momento esto va a dejar de operar. Puede ser, nomás no creo que sea pronto, eso sí lo tengo por aquí. Dice alguien, en el caso de la justificación de la prisión preventiva por parte de los ministerios públicos, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo la justifican? Pues dice Patricio, en el caso de la justificación de la prisión preventiva por parte de los MPs, ¿por qué? Así es la pregunta. Dice alguien por aquí. A ver si ahorita nos vuelve a escribir. Jurisprudencia de la Corte sobre la revisión de la prisión preventiva oficiosa por más de 2 años. Compartido. Ojo, ver jurisprudencia 21 del 2014 con registro digital. Es la que estamos hablando, la de la contradicción 293 del 2011. De ahí derivaron dos criterios específicamente. El de la supremacía de la Constitución propiamente y el de que se tienen que atender a los principios. Siempre se tienen que interpretar las normas y que los criterios de la Corte Interamericana son orientadores siempre y cuando sean en atención al principio por persona. Entonces, con la reforma ya no existe la prisión preventiva, la suspensión contra la prisión preventiva oficiosa. La suspensión sí existe, pero los efectos que se le imprimen son los que se le daban anteriormente, para que quede a disposición mía su libertad y interno y que comparezca ante el juez e interno en el centro de reclusión. Pero la que anteriormente se estaba aplicando, que no lo detuvieran y que compareciera ante el juez, esa ya no se van a imprimir. ¿Qué nos puedes aportar, Nancy? Mande. De la otra pregunta que decía que el Ministerio Público, ¿por qué tenía que justificar? Yo creo que se refiere a qué aspectos tomamos en cuenta para que esté justificada una prisión preventiva. Tomamos en cuenta el arraigo que tenga la persona en el lugar donde va a ser juzgado o que tenga en algún lugar. ¿Por qué? Porque les comentaba que la prisión preventiva es una medida cautelar y tiene como propósito garantizar que el imputado va a estar disponible al momento que se le llame a cualquier aspecto del proceso penal. También que otro aspecto que se toma en cuenta es la pena que se pudiera imponer en el delito. Hay criterios ya en ese sentido de que no puede ser el único aspecto o el aspecto que más pese y tampoco puede atenderse a los máximos de la pena, que es lo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero sí es un aspecto que se pondera considerándolo con los otros. También el comportamiento del imputado antes o después de que cometa el delito que se le está atribuyendo y si ya anteriormente tenía alguna medida cautelar y la desobedeció o tuvo una citación y no cumplió con ella o proporcionó un domicilio falso. Todos estos aspectos denotan que no hay una voluntad de someterse a la acción de la justicia. Entonces, como no hay esa voluntad, eso justifica una prisión preventiva, aun cuando su delito sea un delito de menor rango, digamos. Por ejemplo, yo tuve un asunto de una aportación de armas sin licencia que no ameritaba una prisión preventiva oficiosa, obviamente, pero le impuse la medida cautelar
¿Por qué? Por atendiendo a cómo se cometió el delito y el comportamiento de este muchacho antes y después del hecho que se le atribuía. Ella tenía una orden de restricción por violencia familiar contra su mamá. Él no debía acercarse al domicilio de la mamá. Y fue detenido justamente afuera del domicilio de la mamá porque la fue a agredir, ¿no? A lo mejor este hecho ya era independiente, pero nos demuestra que ya tenía una restricción y no la obedeció. Y además estaba en riesgo una persona, aunque en el delito de deportación no fuera víctima. Entonces, todos estos aspectos que fue aportando la Fiscalía respecto de la carpeta que ya tenía por violencia de género, las restricciones que ya tenía y que no cumplió, etcétera, etcétera, son datos que nosotros los jueces de control tomamos en cuenta, y aunque el delito no amerite esa medida cautelar ya de oficio, pues, sí la podemos imponer. Esa es la justificación que tiene que hacer la Fiscalía para que podamos imponer esta medida cautelar, que es la más lesiva, pero que a veces sí es necesaria. Ok, a ver, hay una cuestión aquí, mira, dice una persona, dice, entonces con la reforma ya no tiene caso promover amparo contra la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que sí tiene caso promover el amparo, pero ¿bajo qué argumento? Uno, puede ser que cuando vienen ustedes y han sido, bueno, puede ser que cuando se les atribuye el delito, se les formula la imputación y se les determina incluso la vinculación, se promueve la medida cautelar o la vinculación, vienen y se les puede dar la tentativa de alguno de los delitos establecidos propiamente en el catálogo. Entonces, si es grado de tentativa, no amerita de la prisión preventiva oficiosa. Tendría que irse al tema de la prisión preventiva justificada en todo caso o cualquiera de las otras medidas. ¿Estoy correcto, Nancy? Ahora, eso es porque el catálogo es específico. Si es este delito, prisión preventiva oficiosa, incluso los jueces no tienen para dónde moverse por esta última restricción que está. Ahora, que lo que hay que alegar desde mi concepto es la inconvencionalidad de esta disposición y alegar ahí que no se está aceptando, ni acogiendo, ni reconociendo las condenas que tiene el Estado mexicano, ese es otro aspecto. ¿Qué nos platicas, Nancy, sobre este punto? ¿Qué piensas? ¿De los efectos de la suspensión? Pues más que nada sobre la procedencia del juicio de amparo contra la prisión preventiva oficiosa. ¿Será conveniente promoverlo o no? Pues el especialista en amparo eres tú, pero nosotros sí veo complicado un control de convencionalidad. Ya no podríamos hacer, porque nuestra convencionalidad están al mismo nivel los tratados y nuestra Constitución. Entonces, nuestra Constitución, insisto, lejos de dar cumplimiento a estas sentencias de la Corte Interamericana, reiteró esta prisión preventiva y nos puso una restricción a los jueces, diciendo, no me puedes interpretar, vas a tener a la literalidad de esta disposición que yo estoy haciendo y a este catálogo de delitos. Entonces, ya están a la par y creo que ya no tenemos hacia dónde hacerlo. Ok, miren, aquí dice alguien pregunta, dice, si promuevo un amparo contra la prisión preventiva oficiosa, ¿me lo van a conceder o no? Y luego dice otro, dice, ¿por qué no pueden responder la pregunta de lo del amparo? Creo que a lo que se refiere a la jueza Nancy, pues es como prejuzgar y decirte, adelantar un posible criterio. Creo que el tema es no que te lo concedan o no, porque finalmente ella no tiene facultades para resolver ese tipo de amparos por su competencia. Ella lleva el proceso y será el juez de amparo de materia penal en el circuito en el que lo promuevas y dependerá el tipo de acto. Ahora, yo como les decía ahorita, si a mí me dicen, vengo a promoverte el amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva que se me impuso porque cometí el delito de robo de hidrocarburos, que es el que está establecido en el 19, pues automáticamente les voy a decir, pues no, pues está en el catálogo, no puedo moverme para ningún lado. Ese es el punto. Pero si me dijeran, es que vengo con la tentativa de feminicidio, bueno, pues entonces estuvo mal que se te impusiera la prisión preventiva oficiosa, porque es tentativa. Incluso hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice, a ver, la tentativa y el delito consumado son cosas independientes. Que esa sería la parte donde yo les podría decir, lo podría aterrizar desde esa opción, tal vez. Ahora,
Yo diría que porque el catálogo de la prisión preventiva es claro en la Constitución. Se siente un poco de lag en el chat, quizás de la conexión. Dice, juez, el control concentrado ya fue desde hace 10 años, hay que analizarlo desde la perspectiva del amparo. La jueza comenta que en la práctica se suspende una ocasión. ¿Cuántas ocasiones puede hacerlo? Dice... El punto es que la suspensión no sea mayor al plazo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. A lo mejor tengo ahorita un problema para continuar con la audiencia porque se me enfermó el imputado o porque hay un testigo que tuvo alguna circunstancia y no puede venir a la audiencia de juicio oral, suspendo. Y puedo a lo mejor suspender en otra ocasión siempre y cuando no rebase el plazo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. De los 10 días, propiamente. Dice aquí, el muñeco dice, una pregunta, si en una audiencia penal hay carpetas acreditadas y certificadas con mentiras, ¿qué pasa? A ver, no soy licenciado. Nosotros en el sistema no leemos las carpetas. Yo... cada que inicio desde una audiencia inicial les hago saber eso a las partes porque creen que nosotros las vemos. El sistema cambió justo para que esa forma escrita sirve de registro para la fiscalía para hacer su investigación, pero nosotros los jueces no tenemos acceso a esas carpetas. Entonces, por eso, cuando ya están en un juicio oral, con lo que vamos a resolver es con lo que llegue a juicio, con lo que los testigos digan ahí. Muchas ocasiones fui a unos conversatorios con la embajada y personal de la FEMDO y decían eso, es que trabajamos muy bien, hicimos nuestra investigación, está ahí en las carpetas. Y les decía eso, pero yo no las leo. O sea, entonces tienen que llegar al juicio a narrarnos todo como si fuera la primera vez, porque los jueces, así está diseñado el sistema. No podemos contaminarnos, así se le llama, no podemos contaminarnos teniendo conocimiento de lo que ya investigó el Ministerio Público, porque sería como en el sistema anterior, que lo que hacían era mandarnos la averiguación previa y con eso resolvemos. Entonces, aquí no es así. Si hay carpetas con esas características que dicen, pues tendrían que caerse en el juicio, porque en el juicio llegan los testigos y se les somete a contradicción. Lo interroga tanto la fiscalía como la defensa, y si hay víctimas también los asesores de las víctimas. Incluso los jueces podemos hacer algunas preguntas para precisión. Ok, oye, me dice Nancy que alguien dice, sería importante que nos comentaras los últimos criterios que existan sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, los más recientes propiamente. Porque para mí perdón, te escucho. No, sí. Pues es que estábamos, los últimos criterios estaban en inaplicación prácticamente. Entonces estamos hablando de que esta reforma tiene un mes que sucedió, ¿no? Entonces todavía no tenemos respecto de esta nueva reforma del 31 de diciembre de 2024, no hay un criterio. Todos los otros incluso por ahí dijeron, esto ya estaba desde 2000 no sé qué. Sí, ya sabemos del control de convencionalidad, ya sabemos que es una medida inconvencional, pero también sabemos que los tratados internacionales están a la misma altura que nuestra Constitución. Y ahorita, al reformarse el 19 constitucional e incrementarse el catálogo, también se hizo una restricción para nosotros los jueces, al menos los jueces del sistema, no los de amparo, pero para nosotros sí hay una limitante. No, yo creo que para los de amparo también, desde el momento en el que te establecen eso, salvo que se alegara la inconvencionalidad, insisto, de la reforma del artículo 19, podría darte primero la entrada al amparo y en el fondo revisarlo, que insisto, en el fondo estaría complejo todavía adelantar un criterio de este punto. Pero de entrada yo creo que si alegara la inconvencionalidad y sus argumentos vinieran en ese sentido, sería admisible la demanda y en su momento la resolución, pues estaría buena el fondo. Ahora, fíjense que aquí hay varias personas que están hablando en función a la prisión preventiva justificada y las evaluaciones de riesgo que se pueden tomar para la prisión preventiva.
Ese es un aspecto y un punto súper extenso que voy a invitar a un juez, a un compañero de la jueza Nancy la próxima semana, el próximo jueves, para que nos ayude a abordar este tema. Pero si Nancy quieres decirnos algo poquito acerca de la evaluación de riesgo que se hace para efectos de decir, yo recuerdo, hasta donde me acuerdo, digo es poco, pero me acuerdo que es riesgo alto, medio, bajo, donde empiezas a ver si es qué tantas posibilidades hay de que se sustraiga de la acción de la justicia, qué tanto es de que pueda volver a generar una afectación a la víctima, puede interrumpir el proceso. E incluso me tocó un asunto, fíjate, revisarlo, donde me hacían o pretendían hacérmelo valer como si fuera porcentual, haz de cuenta. Y me decían, ¿qué crees que mira? Y me lo querían sacar, sí, como si fuera cuantificable. Y yo me acuerdo que me decían, es que mira, la persona pues tiene 3 hijos y sus hijos viven en tal lado y su familia está en tal parte. Entonces dice, pues como son el 100%, pues es más fácil que corra para acá o que permanezca propiamente en el Estado de México, donde tiene arraigo por 3 hijos, a que se vaya allá donde está su mamá, que nada más está ella. Entonces como que me lo trataban de ver así, yo les decía, pues es que no esto no lo puedes analizar desde esta óptica, se analizan otro tipo de elementos. No sé tú cómo veas eso. Sí, algunos toman esta evaluación de riesgo como si fuera ya lo que determina si imponemos o no una medida cautelar. La evaluación de riesgo finalmente es una opinión, así como lo asemejo a los dictámenes periciales. O sea, nos da una opinión, pero la decisión es nuestra. Entonces, ¿vamos a tomarla en cuenta? Sí, pero tenemos que tomar en cuenta todos los otros aspectos que mencioné hace un momento para ver si se justifica una prisión preventiva, que son el cómo se haya comportado antes y después de cometer el delito, el arraigo que tenga en el lugar de origen, si ya antes había desatendido algunas citaciones. Por ejemplo, algo muy común, si el imputado proporciona un domicilio falso, desde ese momento ya se presume que no tiene interés de someterse a la acción de la justicia y ya hay una presunción de que no va a sustraerse y que no cuenta con arraigo porque nos está dando un domicilio falso. Y a veces los defensores solicitan una revisión de medida cautelar argumentando que de sus 2 domicilios que proporcionó, uno sí existe y sí está el comprobante. Eso no es una variación objetiva de las circunstancias, porque el tema aquí es, y así lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que mintió al momento de proporcionar sus datos, que dio un domicilio falso. Eso ya no se puede modificar, ya genera una presunción de sustracción y ya la medida cautelar pues va a ser, ya hay un riesgo de sustracción. Pero en cuanto a los estudios que hacen de evaluación de riesgo, los tomamos en consideración, pero no son, no rigen nuestra determinación. Solo los tomamos en cuenta y los analizamos. Ok, fíjate que aquí dice alguien, ¿me puede repetir los efectos que se van a imprimir a la prisión preventiva, a las suspensiones contra la prisión preventiva oficiosa? Básicamente va a ser que quede a disposición del juez de control en cuanto a su libertad, eso es nada más, pero no va a seguir detenido y no le lo van a tener que detener, esa es la resolución, pero su libertad va a quedar a mi disposición, en eso se centra. No, esto es, no va a quedar libre, lo van a poner a disposición del juez de control y va a seguir el proceso detenido propiamente. Ahora, sería molestia si les relato algo que sucedió para su mejor opinión. Luego, ¿está de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa? No soy abogado, no entiendo muy bien, pero ¿cuáles son los delitos que ampliaron? Mira, Silvano Vázquez dice, no soy abogado, no entiendo muy bien, pero como ¿cuáles son los delitos que ampliaron para la prisión preventiva? Es un catálogo muy amplio, te recomiendo que veas el artículo 19 constitucional para que lo tengas ahí a la mano. Te escucho, Nancy. Un ejemplo de estos delitos, por ejemplo, es el uso de programas sociales con fines electorales amerita prisión preventiva oficiosa. El enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, esos no estaban. Ajá. La extorsión. A mí el que me preocupa, ¿sabes cuál? También el de los falsos comprobantes fiscales. Los factureros. A mí, ¿sabes cuál es el que me preocupa? Bueno, y afortunadamente lo quitaron ¿te acuerdas el que venía de narcomenudeo? Había uno de narcomenudeo que estaba en el dictamen original y ese lo eliminan. Y yo me acuerdo que lo comentaba con la gente y decía, pues es que es bien fácil
que el día de mañana te claven por narcomenudeo. Y digo esto, ¿por qué? Porque mucha gente vas en el carro conduciendo, te pasas un semáforo y entonces te detiene la policía y la policía te va a decir, hey, párese, y tú te bajas y le vas a decir, usted no tiene competencia para detenerme porque usted no es oficial de tránsito. Y en eso te van a decir, ¡pum! Usted trae droga aquí, trae 3, 4 envoltorios, posesión con fines de venta, y vas para adentro. Y en lo que son peras o manzanas te dejan adentro. ¿Qué opinas? Afortunadamente lo quitaron, pero a mí se me hacía súper grave eso. Pues sí, y sobre todo porque a los delitos contra la salud se les dio otro matiz ya con la Ley General de Salud, ¿no? Desde que se quitaron del Código Penal Federal. Sí. Dependiendo de la cantidad que se trae. Dice alguien, si el delito de violación amerita prisión preventiva oficiosa se cometió antes de la reforma, pues sí vas para adentro. Es que ese ya estaba. O sea, tenemos que entender una cosa. Las reformas que hubieron el 31 de diciembre, lo sorprendente, lo que estamos destacando es que ya había una sanción para México internacionalmente. Entonces, en vez de dar cumplimiento a esa sanción, se reiteró esta medida, pero ya existía. O sea, no es que antes no hubiera prisión preventiva oficiosa y de repente apareció. Ya existía antes. Nada más lo que se hizo fue incrementar más delitos y además decir que quedaba prohibida cualquier interpretación análoga, extensiva o de cualquier tipo que pudiera modificar los términos en los que está redactado ese artículo. Ya está. Oye, Nancy, pues ya nos van a dar las 10 de la noche. Yo quisiera agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación. Nuevamente, repíteme tus redes sociales para que, por favor, a todos los que nos están viendo, nos hagan favor de seguir a la jueza Nancy, al suscrito. Pero, y sé que quedan muchas preguntas pendientes, yo les propongo a todas las personas que nos dejen un mensaje ahí por aquí, por esta vía, por TikTok. Les iremos contestando cada uno. Sirve que dan material para contestarles a través de un video, que la verdad es que no sé hacerlo tampoco, pero sí los invito a que continúen con este programa que va a ser los días lunes y jueves de 9 a 10 de la noche, que se llama Del Papel al Oído. Nancy, repítenos por favor tus redes sociales. Gracias, a mí me encuentran como Nancy Hidalgo, jueza Nancy Hidalgo. Ok, juez. En Instagram o en TikTok. Ok. En Facebook también. Y yo soy juez Alexander López en TikTok y Alexander López o Alfonso Alexander López en Facebook. Entonces... Voy a hacer nada más un paréntesis. Por ahí vi un comentario de que había un delito de variación de domicilio. No. Yo no estaba hablando de eso. Estaba hablando de cuando proporcionan un domicilio falso al estar ya ante una autoridad judicial. Ajá. Que dan un domicilio con la fiscalía y dan otro domicilio con nosotros. Entonces, ahí ya hay una presunción de que no quieren someterse a la acción de la justicia, pero únicamente es para efectos de su medida cautelar, no da lugar a otro delito. Ya los cambios de domicilio fiscales y eso son otra cosa. Ahí ahí sí hay un delito por los domicilios fiscales, pero eso es punto y aparte. Ok, estoy tomando aquí, Edgar Aguas, estoy tomando un registro de jurisprudencia. Ahorita no tengo manera de revisarlo, pero nos damos a la tarea y también se lo mando a la jueza. Y bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo su atención. Nancy, muchas gracias por todo y espero volverte a tener por aquí, a ver si nos complaces un día. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, sí, no nos alcanzó mucho el tiempo, pero lo que se pudo abordar, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan, que no implique una consulta jurídica, porque somos jueces, no podemos dar asesorías, pero en cuanto a dudas de temas jurídicos o que quisieran que abordáramos, como dijo Alexander, nos los pueden mandar y con gusto los explicamos. Que tengan buena noche a todos y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós. Listo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Nos estamos viendo el día próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Un saludo.